очень многим направлениям. Поэтому они в значительной степени... Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las noticias del día, escuchando al presidente ruso Vladimir Putin respondiendo en estos momentos a Donald Trump en un momento de máxima tensión entre Rusia y Estados Unidos. Informaciones del Wall Street Journal que apuntan a que Donald Trump está planeando enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Ya ha decidido darle inteligencia de Estados Unidos. Enseguida les contamos la respuesta por parte de Volodymyr Zelensky. Miramos también a los principales líderes europeos hoy reunidos en Dinamarca, pero también vamos a contarles cómo está la situación en Oriente Medio con desplazamiento por parte de Estados Unidos de armamento militar en un momento de tensión con Irán y también mirando a este cierre del gobierno estadounidense. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas. El protagonista en estos momentos es el presidente ruso Vladimir Putin. Lo están viendo en sus pantallas. Ahora mismo comparece en el club de debate de Valdai respondiendo a Trump, también respondiendo a los líderes europeos que hablan de la amenaza rusa, de que Rusia en cualquier momento va a atacar en la OTAN. Putin está diciendo que estos son disparates. El presidente ruso ha calificado de absurdas las advertencias de Europa sobre Moscú durante su discurso en el club de debate Valdai este jueves, acusando a la Unión Europea de crear una imagen de enemigo para enmascarar crisis internas. Argumentó que las formas de bloque de Europa condenadas a la confrontación se han vuelto anacrónicas. Todo esto en un día marcado por el presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que ya ha dado inteligencia a Ucrania, nuevo giro por parte de Estados Unidos, que va a comenzar a proporcionar a Ucrania servicios de inteligencia para ataques con misiles de largo alcance contra infraestructura energética rusa. Trump ha autorizado a las agencias de inteligencia y el Pentágono que asistan a Kiev en los ataques. Mientras los esfuerzos por avanzar en las conversaciones de paz se estancan, Donald Trump considera incluso enviar armas de largo alcance como misiles Tomahawks y barracudas para golpear objetivos dentro de Rusia. Desde Washington piden ahora a sus aliados de la OTAN que hagan lo mismo. El intercambio de inteligencia va a permitir a Ucrania atacar con mayor precisión refinerías, oleoductos, centrales eléctricas y otras infraestructuras, buscando así cortarle a Rusia los ingresos y el suministro de petróleo. Un nuevo giro en esta batalla que apunta directamente al corazón de Moscú. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también está haciendo declaraciones en las últimas horas después de que Trump haya dado este paso, haya iniciado las conversaciones para poder dar inteligencia a Ucrania. Zelensky, mientras tanto, sigue alertando ya no solo a los europeos, sino también a los ucranianos. Habla sobre la central nuclear de Chernobyl. Dice que el bombardeo incesante de Rusia contra la red eléctrica ucraniana está agravando las preocupaciones sobre la seguridad de instalaciones nucleares de su país después de que un dron dejara sin electricidad durante más de 3 horas el recinto donde se produjo el desastre nuclear de Chernobyl de 1986 y al mismo tiempo la planta de energía atómica más grande de Europa permanece desconectada de la red. Ni Chernobyl ni la planta nuclear de Zaporilla están en operaciones, pero ambas requieren un suministro constante de energía para hacer funcionar los sistemas de refrigeración cruciales para las barras de combustible gastado y así evitar un posible incidente nuclear. Un apagón también podría cegar los sistemas de monitoreo de radiación instalados para aumentar la seguridad en Chernobyl y operados por el organismo de control nuclear de la ONU. Precisamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondía a estos informes que hablan de la inteligencia de Estados Unidos. Agradece una vez más a Donald Trump. There's reports in the American media today that America's going to provide with long-range intelligence. No, we spoke with the United States. We are very thankful to President Trump for this dialogue. Last time we had very good meeting, very productive dialogue, and we spoke about long-range missiles, long-range weapon. I mean, we spoke about it, so we will see. Everything depends on his decision. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también hablaba sobre esta inteligencia estadounidense. Washington pide a los aliados de la OTAN que hagan lo mismo. Rutte dice que no se habla de inteligencia. We never speak about intelligence.
El portavoz presidencial del Kremlin, el portavoz presidencial Dmitry Peskov, aseguraba este jueves que el uso de la infraestructura de Estados Unidos y de la OTAN para recolectar y transferir información privilegiada a Ucrania es algo obvio. El vocero comentaba así recientes reportes de medios que aseguran que Washington va a proporcionar a Ucrania datos de inteligencia para que pueda lanzar ataques en lo más profundo del territorio ruso. Peskov decía que aunque el informe solo parte de Wall Street Journal, la experiencia pasada apunta a que debe tener algún tipo de fundamento. Decía, Estados Unidos transfiere información de inteligencia a Ucrania de modo constante. Esto no es una novedad, solo se puede suponer qué tipo de inteligencia es. Seguimos mirando más declaraciones por parte del Kremlin, precisamente del portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov. También hablaba sobre los misiles Tomahawk que al parecer podrían enviarse a Ucrania, una medida que pondría a Moscú dentro del alcance de las fuerzas de Kiev. Peskov hizo el comentario en una conferencia de prensa habitual este jueves, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha solicitado misiles de crucero de largo alcance Tomahawk a Trump, quien considera esta opción después de que sus esfuerzos diplomáticos hayan fracasado. Peskov también ha destacado los informes de los medios sobre el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y Ucrania, que permitiría ataques profundos en Rusia, diciendo que estas informaciones no aparecen de la nada. Mientras tanto, el propio Dmitry Peskov también habla sobre la transferencia nuclear de algunos países europeos de Estados Unidos a la OTAN y del miedo que esto supone para Europa. Decía el portavoz presidencial que no se habla de transferencia de tecnología nuclear por parte de Occidente a Ucrania. Decía, todavía no se habla de que Occidente transfiera tecnología nuclear a Kiev, lo cual es alentador. Es lo que apuntaba el portavoz presidencial en una conversación con Pavel Zarubin en respuesta a la observación del periodista sobre que Occidente había insinuado la opción de que Ucrania se armara con armas nucleares. Dmitry Peskov señalaba que todavía no han hablado del tema. Decía, en mi opinión, incluso tienen miedo de hablar de ello, y gracias a Dios que tienen miedo. También les contamos que según Financial Times, en septiembre, Ucrania solo habría interceptado el 6% de los misiles lanzados por parte de Rusia, frente al 37% de agosto, a pesar de que hubo menos lanzamientos. Informes del Centro de Resiliencia de la Información de Londres y del Pentágono confirman que Moscú modernizó los misiles Iskander y Kinzhal, lo que ha permitido evadir los Patriot, alterando bruscamente su trayectoria en el último momento. Los expertos atribuyen la mayor eficacia a las mejoras del software. Fuentes ucranianas señalan que los ataques rusos de este verano han destruido al menos 4 plantas de producción de drones. También han dañado sistemas Patriot. Uno de los principales especialistas en defensa aérea de Ucrania ha fallecido en combate. Miramos también a la respuesta por parte de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. María Zaharova ha aseverado que la comparación de las relaciones entre Rusia y Occidente con el periodo de la Guerra Fría no puede aplicarse a la situación actual. Decía, sin duda, los occidentales están reconstruyendo los esquemas de ese periodo que llamamos Guerra Fría. No estoy de acuerdo con la comparación, no por el marco temporal, sino por el fondo, ya que nos encontramos en una situación de conflicto de otra índole. Aquí, decía Zaharova, hace tiempo que no hace frío, aquí ya hay fuego, como dicen los propios occidentales. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido este jueves en su intervención ante los líderes europeos reunidos en el día de hoy en Dinamarca que especifiquen por escrito las garantías de seguridad que están dispuestos a ofrecer a Ucrania. Europe really faced this drone threats, and Ukraine has relevant experience in it because of the war. Maybe the biggest one because of this, the biggest one in the world. And of course we will not stay aside. And of course we will support Denmark because they are our friends. Mientras tanto, en Europa empiezan a dar por perdido el dinero enviado a Ucrania. Información por parte del diario francés Le Monde que habla de funcionarios europeos que están advirtiendo que el préstamo de 140.000 millones que está sobre la mesa, al parecer, nunca se va a devolver. Dice que este préstamo, financiado con activos rusos congelados,
En este momento hay muchas dudas de que pueda devolverse en algún momento, es lo que afirman diplomáticos europeos. Decía, sabemos perfectamente que Ucrania nunca devolverá este préstamo. La cuestión sobre cómo Ucrania utiliza este dinero también plantea dudas entre los estados europeos que apuntan a que Ucrania tiene un largo historial de corrupción y sabemos, decía, que la guerra lo fomenta, es lo que apuntan funcionarios europeos. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrei Sybiha, decía este jueves que Rusia había cortado deliberadamente el suministro eléctrico externo a la central nuclear de Zaporilla. Se preparaba para conectar la planta a su propia red. La central, la mayor de Europa, lleva más de una semana desconectada de la energía externa. Está siendo refrigerada por generadores diésel de emergencia. También pendientes hoy de Dinamarca, donde se reunían los principales líderes europeos con Macron, con Merz, con Starmer, también con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Decía que 2030 va a ser demasiado tarde, que hay que prepararse para una confrontación con Moscú. So we are doing a lot, but we have to speed up and we have to scale up. I would say that 2035 would be too late. When we are talking about rearming Europe, we have to be able to defend ourselves totally. I would say at 2030. Los líderes de la Unión Europea que se reunían en Copenhague para planificar la respuesta a los drones rusos. En este contexto en el que von der Leyen pedía un muro de drones, en el que algunos líderes europeos no están de acuerdo, como por ejemplo Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, o el presidente francés Emmanuel Macron. Este era el mensaje de la presidenta de la Comisión Europea. Advierte sobre los drones rusos. So the attribution of the drones attacks is a question that the Danish authorities have to define. What I see overall, also in the frontline countries, we had drones in Poland, we had the incursion of the airspace in Estonia, is a pattern. And this pattern is coming from Russia insofar as Russia tries to test us, but Russia also tries to sow division and anxiety in our societies. We will not let this happen. También hablaba en este sentido la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, relataba los ataques, las incursiones con drones en Polonia, en Dinamarca, en Noruega, en Estonia. Decía que Rusia está llevando a cabo injerencias, terrorismo. Escuchamos a Kallas. Well, it's of course it's not attributed, but the pattern is very clear that the hybrid attacks across Europe have been really escalating. Like NATO Secretary General Mark Rutte said, it's not hybrid attacks but state-sponsored terrorism, and we need to be very firm to respond to that. Do you suspect Russia being behind? Well, it is up to the member state to attribute to the evidence. So if Denmark hasn't said that, then I'm not willing to say that either. Una reunión de líderes europeos en la que no todos estaban de acuerdo. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, decía que la entrada de Ucrania en la Unión Europea traería la guerra a Europa. Decía que el principal problema no es Rusia, sino el estancamiento en Europa, la falta de competitividad. Escuchamos el mensaje de Viktor Orbán. The real danger, economic stagnation and losing competitiveness. This is the danger. Not Russia? Sorry. Not Russia? No, we are stronger than, okay, guys, so we are stronger than Russia. Make some comparison and base your opinion on the facts. So we have more than 400 million people, yeah? Russia is 130 something. Look at the European GDP. It's like that. Russia is like that. We spend altogether 27 more on military spending than the Russians. So why we are afraid? We are stronger than they are. The question is whether we have... I love you when you use my arguments. Whether we have leadership to come together and to defend our interests together. That's what we should do. Anyway, I'm sorry, can I... Veían una de las imágenes de dos de los protagonistas del día, Tusk y Orbán, que no solo discutían, no estaban de acuerdo en este momento, sino que luego han discutido además en las redes sociales. Precisamente el primer ministro polaco, Donald Tusk, decía este jueves en la cumbre de la Comunidad Política Europea que se ha producido otro incidente cerca del puerto de Szczecin, en el oeste de Polonia, sospechoso de estar relacionado con la flota fantasma rusa. Decía que los incidentes con buques rusos en el mar Báltico ocurren cada semana. Tusk enfatizó
que Europa debe dejar de lado las ilusiones sobre las intenciones de Rusia y que es absolutamente obvio que Moscú está librando un nuevo tipo de guerra muy complejo fuera de Ucrania. Decía, también somos blanco de la agresión rusa, no solo con herramientas híbridas, sino también en lo que respecta a sus intenciones políticas. Mientras tanto, vamos a mirar también al presidente francés. Emmanuel Macron consideraba este jueves lo que estaba sucediendo durante las últimas semanas, estas incursiones con drones en el espacio aéreo europeo, con algunos países que no están de acuerdo, Alemania advirtiendo sobre el muro de drones, no así Francia. Su presidente, Emmanuel Macron, pone sobre la mesa el derribo de los drones rusos. Escuchamos a Macron. En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel, on l'a vu, dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. Un día marcado también por el atentado en Reino Unido, en concreto en Gran Manchester, donde al menos ya se han confirmado 2 fallecidos. La policía ha confirmado que 2 personas han perdido la vida en un ataque con apuñalamiento en la sinagoga de la congregación hebrea de Heaton Park, en el área de Cramsall, en Manchester. El departamento instaba a cualquier persona cuyo familiar pudiera haber sido afectado a comunicarse con la oficina de accidentes para obtener más información. El ataque ocurrió el segundo día de Yom Kippur, el día más sagrado del año para el judaísmo. El presunto autor fue supuestamente abatido. El primer ministro británico, Keir Starmer, acortó su visita a Dinamarca, donde se reunía con líderes de la OTAN y calificaba este suceso de horrendo. También pendientes de las protestas multitudinarias en Marruecos contra el estado de los servicios públicos y la corrupción en el país, que han dado un giro violento en la noche del miércoles, con la muerte de 2 jóvenes en una, desde luego, preocupante actuación policial, en un momento en el que las protestas se están volviendo cada vez más masivas en Marruecos, hablando sobre la corrupción del gobierno, hablando también sobre el estado de la sanidad. Hay muchas dudas, hay muchas quejas por el gasto que se va a asumir con el próximo Mundial, la Copa Mundial del próximo año 2030. Protestas sobre todo por parte de los jóvenes de esta generación Z que se planta. Están viendo precisamente las imágenes de los policías. Habla de hasta 400 detenidos y al menos 2 fallecidos en estas protestas, que por cierto comenzaron el pasado sábado y que tienen visos de prosperar, tienen visos de continuar. Al menos 2 fallecidos, más de 400 detenidos en estas protestas masivas en un momento de mucha tensión en Marruecos. También pendientes de la situación en Oriente Medio, en este momento, en este contexto en el que Israel sigue adelante en sus planes con Hamas, en este momento en el que se espera también la decisión, la respuesta por parte del grupo islamista. La mirada está puesta en Estados Unidos. Habla de un despliegue de armamento, de un despliegue militar que podría apuntar en algún momento a Irán. Ayer el alto cargo de las FDI no descartaba una escalada mayor con Irán, decía que incluso podría producirse un ataque durante las próximas semanas. Estados Unidos está llevando a cabo un despliegue sin precedentes de aviones militares. Apunta sobre todo al reabastecimiento, aviones de reabastecimiento, pero recuerda y mucho a lo que sucedió antes de los ataques de junio contra Irán. Momento de tensión en Oriente Medio con Estados Unidos llevando a cabo un despliegue sin precedentes en la región. También vamos a mirar a la última hora en torno a Israel y a esta flotilla, que ha sido una de las noticias más destacadas de los últimos días. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha confirmado que ningún barco de la flotilla que intentaba entregar ayuda humanitaria a Gaza logró llegar a la franja. En una publicación en X, el Ministerio se refería a estos barcos como la provocación de Hamas Sumud, también a su intento de romper el bloqueo naval legal de una zona de combate activa. Añadía que un buque permanece a distancia. Le advertía que no se acercara a la costa. El Ministerio ha reiterado que todos los pasajeros detenidos están a salvo y en buen estado de salud. Serán deportados. De hecho, algunos ya han sido deportados a Europa.
Mientras tanto, el Gobierno de España ha convocado a la encargada de negocios de Israel a la embajada después de la detención de varios españoles que iban a bordo de la flotilla global Sumud. Es lo que ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Decía además que ha defendido a los españoles que viajaban a bordo de la global Sumud flotilla y que han sido retenidos por Israel tras interceptar barcos, decía Álvarez, que tendrían que ser liberados inmediatamente porque no representan ninguna amenaza. Día en el que volvemos a mirar a este cierre del gobierno en Estados Unidos, segundo día de cierre, y empezamos a cuantificar hasta dónde pueden llegar las pérdidas. Habla de al menos 15.000 millones a la semana, hasta 43.000 trabajadores que podrían ser despedidos durante este cierre que también está poniendo en jaque a Donald Trump. Un memorando describe los peligros para programas y servicios federales. 1,9 millones de empleados están en licencia o trabajando sin sueldo, la mayoría de ellos en Washington. Asesores de la Casa Blanca planean compartir este documento con los republicanos del Congreso. Right now, we need to reopen the United States federal government because people are going without pay. You have thousands of federal workers who have to show up to work and not get paid, and that's an unfortunate situation the Democrats have put us in. Then we can discuss this very important issue of health care that the president absolutely wants to fix. As I mentioned yesterday, he took... But those premiums do not expire until the end of the year. It's October 1st right now. And so we have a few months to have that conversation. And it's irresponsible of the Democrat Party to try to convince the American people that that conversation has to happen right now. No, what needs to happen right now is the reopening of the United States federal government. And then this administration will be happy to work with Democrats in good faith to come to a policy determination. But one red line the government has already made clear, this administration has already made clear, this administration is never going to support taxpayer-funded benefits going to illegal. Y además les contamos que el eco fantasmal de un cataclismo cósmico ocurrido hace eones podría ser la respuesta a uno de los misterios más recientes de la astrofísica, la hipótesis que gana más peso para explicar unas extrañas y colosales formaciones circulares en el espacio. Apunta a las ondas de choque expansivas que se propagan por el medio intergaláctico. El origen de tal despliegue de energía sería un estallido de actividad pasada en el agujero negro supermasivo de una galaxia, provocado por un violento festín de materia. De hecho, estas estructuras, bautizadas como círculos de radio raros, cuando se identificaron por primera vez en 2019, son un verdadero desafío para los astrónomos. Se trata de anillos gigantescos, completamente espectrales, que resultan visibles solo con radiotelescopios. Para el ojo humano o para cualquier observatorio que trabaje en el espectro óptico, infrarrojo o de rayos X, sencillamente no existen, lo que ha dificultado enormemente el estudio de la decena de ellos que se han localizado hasta ahora. En este sentido, una nueva investigación centrada en este objeto ha aportado pistas de gran valor gracias a los datos de los observatorios ASCAP y MIRCAT. El análisis del que se hace eco Science Alert revela dos anillos con una simetría casi perfecta que se extienden a lo largo de 2,18 millones de años luz. Como en la mayoría de estos círculos, la presencia de una galaxia en su epicentro refuerza la idea de que el evento que los originó tuvo lugar allí.